papel y lo que hacemos es quemarlo, ¿sí? A través de calor, lo que hacemos es hacer una combustión, ¿sí? Y cuando se produce eso, lo que obtengo después, al finalmente, son cenizas, ¿sí? Entonces, no voy a poder con esas cenizas volver a tener el papel que originalmente tenía, ¿sí? Entonces, el compuesto es otro, el material se alteró, de hecho cambió, ¿sí? Y cambió en composición, es otra cosa ahora, ¿sí? ¿Se ve? Por lo general, nosotros ahora vamos a ver, de hecho, la unidad que sigue tiene que ver con estos cambios químicos, ¿sí? Y vamos a identificar un montón de cambios químicos y vamos a reconocer cuándo ocurren esos cambios químicos, pero, pero más relacionado puntualmente con la química, ¿sí? Pero recuerden que si ustedes tienen que reconocer o que ejemplificar un cambio químico, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza, o lo más gráfico, es justamente una combustión, ¿sí? Cuando se quema algo. Cuando se quema algo, chau, pierden todo lo que tienen ahí, ¿sí? Después no pueden volver atrás. Como habíamos dicho, es irreversible, no podemos hacer marcha atrás y volver a tener lo que teníamos antes, ¿sí? Ese es un típico caso o ejemplo de un proceso químico, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, habíamos dicho que esos cambios químicos se representan con una reacción química, ¿sí? Y gráficamente, ¿cómo es una reacción química? ¿Me pueden decir, me pueden comentar algo? ¿Cómo escribirían ustedes una reacción química? En forma genérica, ¿eh? Sin dar un ejemplo puntual de sustancias. ¿Qué podríamos poner que es una reacción química? O cómo la podríamos expresar? Como un grupo de las sustancias, son digamos, las sustancias con las que empezamos ¿Y cómo un llamamos a las proceso. sustancias? Sí. ¿Y cómo le llamamos a las sustancias con las que empezamos? eh, En química. Reactivo. componentes. Exactamente, Reactivos. reactivos. Entonces tenemos reactivos que de alguna forma evolucionan, ¿sí? O les pasa algo, ¿sí? Después vamos a ver en la próxima unidad, vamos a ver qué es lo que, o sea, por qué reaccionan, ¿sí? Pero esos reactivos evolucionan de alguna forma para dar qué cosa. Productos. Productos. Entonces siempre lo que tenemos es los reactivos del lado de la izquierda, tenemos una flecha, ¿sí? Que justamente es una flecha y no una línea recta porque indica un sentido, ¿sí? De hecho, vamos a ver durante la cursada que esa flecha puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda o puede ir en los dos sentidos, ¿sí? Y vamos a ver por qué, puede ir en los dos sentidos o no, ¿sí? Pero que esto entonces evoluciona siguiendo la flecha, ¿sí? Para dar los productos, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de reactivos o de productos, hablamos de sustancias, ¿sí? Y que esas sustancias en forma genérica, yo ahora voy a poner que tengo A y que a ese a esa sustancia A, le pasa algo y reacciona para dar B, ¿sí? Y que eso es una reacción química, ¿sí? Habíamos dicho. O un cambio químico o una forma de representar un cambio químico. Pero justamente por representar un cambio químico, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Y esas condiciones las llamamos leyes, ¿sí? Entonces las ¿Cómo, leyes, profe? Perdón, porque se le cortó un poquito. perdón, que por ser una reacción química, ¿sí? Debe cumplir con ciertas leyes o ciertas condiciones, ¿sí? Sí. Entonces las leyes que tiene que cumplir sí o sí, por ser una reacción química, ¿sí? La primera que debe cumplir sí o sí, que es la ley de conservación de masa, ¿sí? Y si hablamos de ley de conservación de masa, ¿qué les parece? ¿Qué estamos haciendo referencia con esto de ley de conservación de masa? Que tenés que tener la misma cantidad de materia de un lado que del otro de la reacción. Exactamente. ¿Y esto a qué nos suena referido a lo que vimos la clase pasada? La materia no se elimina ni se crea, sino que se transforma. Exactamente. En este caso, por eso nosotros, de hecho, en la primera parte de la materia, o sea, todo el primer semestre lo que vamos a ver son las interacciones solo de materia, ¿sí? Y después, en la segunda parte de la materia, vamos a ver la interacción de la materia y conjuntamente con la energía, ¿sí? Puesta en juego.
Pero nosotros ahora vamos a hablar solo de que justamente lo que sí o sí tiene que respetar esa reacción química es que la materia, que haya un balance de materia, ¿sí? Igual cantidad de materia. Por otra parte, hay otra ley que tiene que ver con las proporciones Definidas. definidas. ¿Y qué dice eso? Los compuestos químicos están formados por los mismos elementos. Exactamente. Que todo compuesto químico está formado por los mismos elementos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un compuesto que, como nosotros nombramos, por ejemplo, el agua, ¿sí? Si nosotros nombramos el agua, ¿sí? Que es un compuesto químico. ¿Cuál es la composición del agua? Si yo tuviera que definir por qué está formado el agua, ¿cómo digo que es la fórmula química del agua? Moléculas de oxígeno y ¿Perdón? No escuché bien, ¿eh? moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Sí, exactamente. Entonces, lo que decimos es que está formado por dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno. Por eso decimos H2O. H2O, ¿sí? Entonces, esto de que ley de proporciones definidas es que todo compuesto químico está formado por los mismos elementos. O sea que si yo tengo agua, siempre voy a tener dos átomos de hidrógeno o dos cosas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, de hidrógeno y una de oxígeno. Si yo tengo tres de hidrógeno y dos de oxígeno, va a ser otra cosa, no va a ser agua, ¿sí? O sea que esto de proporciones definidas es que estos números o estas cantidades que tenemos de cada elemento van a ser exactamente igual y se tienen que respetar siempre para que sea el mismo compuesto, si no va a pasar a ser otra cosa, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay algo que se conoce como, o sea, cuando nosotros hablamos de oxígeno, ¿sí? Decimos que es O2, ¿sí? Y cuando hablamos de ozono, ¿qué decimos que es? O3. O3. Entonces, estamos hablando de que el compuesto es diferente. Estamos hablando de dos compuestos diferentes, ¿sí? Y esos compuestos que son diferentes justamente están formados por... Es el mismo átomo, sí, perfecto, el mismo átomo. ¿Pero qué? Pero las cantidades son diferentes. Es como si yo en una familia, ¿sí? Digo, bueno, el hijo mayor o el hijo menor. Bueno, o sea, son dos personas diferentes. Que tengan el mismo apellido es una cosa, o que estén formados por los mismos genes es una cosa. Pero la distribución o las propiedades de eso van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la ley de proporciones definidas. Y hay otra ley que tenemos que considerar, ¿sí? Que es la ley de Dalton, que justamente a lo que Dalton se refirió, ¿sí? Fue a identificar primero, ¿sí? Por qué está formada la materia, ¿sí? O sea, cuál es la mínima eh, composición o la mínima parte, ¿sí? Que se puede definir como materia, ¿sí? Y Dalton, que era un filósofo en ese momento, ¿sí? O sea, lo que nosotros ahora conocemos como investigador, ¿sí? De hecho, lo vamos a escuchar varias veces en la materia, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas que dijo fue justamente definir, ¿sí? Cuál era la menor porción de materia y esa menor porción de materia la llamó átomos, ¿sí? O sea que justamente lo que dijo es que el átomo es la menor porción de materia y ese átomo que es la menor porción de materia, ¿sí? Es igual si pertenecen a los mismos átomos, a los mismos elementos, perdón. ¿Sí? Entonces, hay otras leyes que relacionan volumen y masa, ¿sí? Que nosotros, que creo que en el apunte están como para desarrollarlas ahora, pero a mí me gustaría desarrollarlas más adelante, ¿sí? Cuando definamos otros conceptos, ¿sí? Y veamos la utilidad de esas leyes, ¿sí? Em,
Para entender o para poder trabajar con las reacciones químicas, a mi criterio creo que estas son como las tres leyes fundamentales que tenemos que reconocer, ¿sí? Y que con esto vamos a poder identificar las reacciones químicas y poder hacer justamente compuestos, ¿sí? Formar compuestos, ¿sí? Em, Dentro de lo que nosotros tenemos que ver ahora, ¿sí? Que si bien em, es como un paréntesis dentro de lo que es el desarrollo de la materia, ¿sí? Y digo un paréntesis porque em, para poder abordar este tema que viene ahora, tal vez necesitamos tener otros conocimientos de química, ¿sí? O entender como la base de la química desde otro punto para poder abordar esto, pero lastimosamente, bueno, y eso según mi criterio, chicos, porque como soy científica, entonces como que tengo que encontrarle a todo el porqué, entonces primero quiero saber el porqué y después poder con ese conocimiento eh, ir construyendo cosas, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver que ustedes me van a tener que creer ciertas cosas, ¿sí? Y después las vamos a ir afirmando o vamos a ir entendiendo el porqué cuando avancemos con el próximo, la unidad temática número 3, ¿sí? Cuando vayamos avanzando con la materia. Pero bueno, el programa está hecho de esta forma, ¿sí? Y tenemos que abordarlo según dice el cronograma y según las actividades planteadas, ¿sí? Tal vez algunos ya lo hayan visto esto, ¿sí? Yo les había comentado en la clase pasada que vemos la química o desarrollamos la química desde cero, entonces si a alguno les parece por ahí muy aburrido o muy monótono o ya lo sabe, les pido por favor que me tengan paciencia, ¿sí? Y que en todo caso traten de sumar a la interacción, o sea, entre nosotros, ¿sí? De escribir en el chat, de cuando pregunto respondan, ¿sí? Porque lo que vamos a ver ahora son formaciones de compuestos, ¿sí? Y son conocimientos que ustedes deberían traer ya, ¿sí? Pero nosotros abordamos la materia de cero, como dije, así que vamos a desarrollar todos los compuestos para que estemos todos a la par, todos nivelados, ¿sí? Lo que sí, como Mónica les dijo en la clase pasada, lo que vamos a necesitar es una tabla periódica, ¿sí? Así que aquel que no tenga por ahí una tabla periódica a mano, ¿sí? Le pido por favor que busque alguna digital, ¿sí? Porque vamos a ir viendo cosas y si bien vamos a ir explicando cómo se formulan los compuestos químicos, hay cosas que tenemos que saber para que después, que cada uno va a tener que saber o identificar, para que después cada uno pueda hacer individualmente los compuestos, sí, por su cuenta. Entonces, yo voy a mostrar, voy a decir dónde están las cosas, vamos a ir trabajando en conjunto, pero si cada uno no puede reconocer eso en su tabla periódica o en su herramienta de trabajo, después vamos a estar medios complicados, ¿sí? Así que les pido por favor que tratemos de que me sigan, ¿sí? Y de que pregunten todo lo que quieran preguntar, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan esto porque va a ser la base, o sea, vamos a arrancar con esto ahora y en la última clase vamos a estar viendo esto también, ¿sí? Así que recuerden que es toda una sumatoria de cosas, ¿sí? Entonces, para ver los compuestos químicos, tenemos que ver justamente qué compuestos químicos podemos formar o qué compuestos químicos son los que existen, ¿sí? Y para eso hay una gran clasificación, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la composición de esos compuestos químicos. O Profe, sea, sí, ¿puede volver a explicarlo, por favor? Se le cortó. perdón. Que cuando nosotros hablamos de compuestos químicos, ¿sí? Tenemos que ver por qué están formados esos compuestos químicos, que son todos los disponibles a nuestro alrededor, ¿sí? Y según cuál sea la composición, ¿sí? De esos compuestos químicos, es como es su clasificación. Hay una gran clasificación, ¿sí? De los compuestos químicos que tiene que ver con justamente esa composición, ¿sí? En compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. ¿A alguno le suena esto? Yo compuesto orgánico enseguida lo relaciono con petróleo. Sí, sí, tal cual. ¿Por qué con petróleo? Me quedó grabado de primaria y secundaria que son restos fósiles de plantas y animales. Ujú, exactamente. Eso mismo, sí. Pero básicamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver cuál es la composición, ¿sí? De esos compuestos orgánicos. Y por lo general, la composición de esos compuestos orgánicos es carbono, hidrógeno, ¿sí? Y eventualmente, carbono, hidrógeno,
oxígeno, ¿sí? Y eventualmente puede tener nitrógeno, puede tener fósforo, ¿sí? Eh, puede tener ¿Metano puede azufre. ser también? ¿Qué es el metano? No sé, me suena, me acuerdo haber leído en alguna parte que el gas natural que usamos en la Sí, cocina o en la casa es metano o está sí, formado por metano. sí, 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 es cierto, es cierto. Y ese gas natural, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, vamos a trabajar un poquito más con eso, sí, pero así como un poquito por arriba, sí, porque justamente esos compuestos orgánicos, em, que un ejemplo es el metano, sí, que tiene carbono e hidrógeno, sí, nada más, un carbono y 4 hidrógenos, sí, el metano, em, es básicamente un compuesto orgánico, sí. Y después la otra clasificación habla de compuestos inorgánicos, ¿sí? Y acá en compuestos inorgánicos tenemos una amplia variedad, ¿sí? En cuanto a composición, ¿sí? Pero podemos dentro de los compuestos inorgánicos encontrar óxidos, encontrar hidróxidos, encontrar, encontrar hidruros, encontrar oxoácidos, encontrar sales, ¿sí? Y todos estos, ¿sí? De todos estos compuestos con los que nosotros nos vamos a centrar, o al menos lo que la materia pide en cuanto al conocimiento de ustedes, son los compuestos inorgánicos, ¿sí? Que son los primeros que ustedes deberían haber visto, ¿sí? En años anteriores, ¿sí? En la escuela. Así que por eso como les comentaba, capaz algunos los hayan visto, ¿sí? Pero, pero les pido por favor que eso, que tengan paciencia y bueno, si ya los vieron van a poder colaborar en las preguntas o en la dinámica de la clase, ¿sí? Entonces, nosotros hoy vamos a aprovechar la clase, ¿sí? Para desarrollar todo lo que tiene que ver con los primeros compuestos que formamos, ¿sí? Que son los óxidos, ¿sí? Entonces, los primeros que vamos a ver dentro de los compuestos orgánicos, ¿sí? Son los óxidos. Y todos tienen tabla periódica a mano, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Sí, Entonces, profe. perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de óxidos, ¿sí? El nombre óxido. ¿A qué elemento hace referencia en la tabla periódica el nombre óxido? ¿O a qué elemento les suena a ustedes cuando digo óxido? Oxígeno. Ujú. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos formando el compuesto, o sea, los compuestos óxidos, ¿sí? Con los que estamos trabajando es con la mezcla, ¿sí? O la unión, ¿sí? De oxígeno más cualquier elemento. Cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto en una reacción química? Porque esto, o sea, la formación de compuestos dijimos que era parte de lo que es una reacción química, ¿sí? Entonces, para escribir una reacción química en la formación de compuestos de óxido, yo lo que tengo que tener es, dijimos, oxígeno más el elemento que decidamos poner, ¿sí? Que según el caso, ¿sí? Y esto me va a dar el óxido. Ahora, como todos me dijeron que tienen tabla periódica, ¿sí? Van a ver que dentro de la tabla periódica hay una clasificación que es muy importante. Hay muchas clasificaciones, pero hay una que es muy importante, ¿sí? Hay una que es muy importante que tiene